tenemos una invitada que sí ha sentado precedentes, que sí es una mujer que impulsa a otras mujeres y su historia lo dejará bastante claro. Hablo de Mercedes Canalda de Veras Goico, quien es la presidenta ejecutiva del Banco Adopen y quien de verdad nos honra el día de hoy con su presencia en este Reenfoque Positivo, el podcast Transforma tu vida, un episodio a la vez. Las situaciones de dificultad son oportunidades. Si lo enfocamos así, podemos crecer más rápido, consolidar mejor nuestros negocios y dejar un mejor futuro para nuestra generación y la de nuestros hijos. Muchas de las emprendedoras que trabajan con Banco Adopen, su orgullo es su familia. Entonces te dicen, yo logré hacer profesionales a mis hijos. Y te hablan con tanto orgullo, yo tengo un hijo médico, yo tengo una hija enfermera, o yo tengo una hija administradora de empresa, contable. Es muy valioso que tú puedas tener inclusive una facilidad como tenemos en Adopen, que es para crédito educativo. En esa parte de innovación tenemos el crédito digital, tenemos el expediente digital, tenemos la plataforma Mujer Crece con Adopen, tenemos el app Dopen, tenemos el chat Dopen, donde la gente puede chatear rápidamente con cualquier ejecutivo del banco, y lo que buscamos es esa cercanía. Siempre pensando en que la parte presencial de una u otra forma en este segmento es muy relevante. De alguna u otra forma tenemos que seguirnos acercando a la mujer, conociendo sus necesidades, entendiendo su realidad para transformarla desde el conocimiento. La desigualdad de género es un tema complejo, pero está ahí, está sobre el tapete. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la situación de las mujeres con el acceso al crédito en los últimos años, tomando en cuenta esta desigualdad? Cambiar el rumbo, abrirse a nuevas posibilidades, ser una precursora de mujeres que luego te siguen para una transformación significativa y muy importante, ser esa sembradora de esa semilla que te lleva a saber que hay otras cosas más allá de lo que siempre te han dicho. Impulsar a otras mujeres a romper barreras, a atreverse, a emprender y acompañarlas desde amor, desde iniciativa, desde conexión, es algo muy loable. Inicio diciendo esto porque tenemos una invitada que sí ha sentado precedentes, que sí es una mujer que impulsa a otras mujeres y su historia lo dejará bastante claro. Hablo de Mercedes Canalda de Veras Goico, quien es la presidenta ejecutiva del Banco Adopen y quien de verdad nos honra el día de hoy con su presencia en este Reenfoque Positivo, el podcast Transforma tu vida, un episodio a la vez. Bienvenida, Mercedes. Ay, gracias, Raquel. De verdad que muy feliz con esta invitación. Muy privilegiada de compartir contigo estas experiencias que tenemos apoyando a las mujeres. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti que en tu agenda tan demandante, y luego entenderán por qué es tan demandante su agenda, estás acá acompañándonos, sobre todo porque sé que este episodio va a ser de mucha luz y de mucha inspiración para nuestra comunidad. Ojalá que así sea. Yo quiero preguntarte tantas cosas. Ay, qué bueno, pues empecemos. Me apasiona muchísimo tu trayectoria, pero aquí yo hice mis notitas para que no se me olvide nada, o por lo menos lo que el tiempo nos permita. Y lo primero es, Mercedes, que tú has tenido un camino fascinante en el mundo de las finanzas y me encantaría que nos compartas qué te llevó a interesarte en la inclusión financiera y sobre todo en el empoderamiento de las mujeres. Sí, mira, yo pienso que hay muchos factores. Yo siento que desde la perspectiva familiar, no solamente con la trayectoria de mi mamá, que fundó la institución, la doctora Canalda, Mercedes de Canalda, sino mis tías cercanas siempre han sido como con ese temperamento muy solidario. Y yo creo que elegí la carrera más correcta, que fue economía, que te permite desarrollar estas habilidades de análisis, de evaluación, de proyección, pero tiene un componente social muy fuerte. Entonces, más que nada, mi mamá abrió muchos caminos en apoyar a las mujeres, especialmente a las mujeres más vulnerables. Y yo creo que la gran labor la ha hecho ella y la han hecho todas las mujeres que han decidido acompañarlas en la creación de lo que era la Fundación Adopen, Adopen ASFL, la ONG como una institución sin fines de lucro, en el 1982. Y estas señoras junto con mi mamá vieron la necesidad de poder abrir oportunidad económica, financiera y de asistencia técnica y capacitación a las mujeres emprendedoras. O sea que si usted tenía un negocito de cualquier cosa y llegaba a Adopen ONG, ellos ahí te capacitaban y te siguen capacitando. O sea, sigue viva y muy activa la ONG y ya entonces a partir de la ONG pues creamos el banco. Cuando yo me incorporé ya a la institución tenía 10 años trabajando con pocos recursos pero haciendo casi magia,
porque los recursos eran escasos y siguen siendo escasos, por supuesto, pero a nivel de gestión, cuando ya tú tienes una trayectoria, es mucho más fácil lograr la credibilidad de organismos internacionales, multilaterales, del mismo gobierno, para programas de financiamiento y del sector privado también. Entonces ha sido una larga historia de más de 40 años de trabajo en equipo. Yo creo que esa trayectoria corresponde a esa iniciativa de esa señora con la doctora Canalda y de todo el equipo que apoya actualmente a Banco Adopen y Adopen ONG. Mientras hablas, se te ilumina el rostro, te brillan Ay, los qué ojos y bueno. para mí eso habla de que ha sido una iniciativa que nace desde el corazón, que nace desde esa conexión genuina y desde ese compromiso que de una manera u otra todos en la sociedad deberíamos abrazarlos, pero por los intereses individuales no siempre lo hacemos, que es sembrar en la vida de los demás. Y yo digo que los sectores vulnerables se podrían quedar siendo vulnerables siempre si no aparecen iniciativas como las de ustedes. Y qué bello es ver cuando tú siembras en esos corazones, cuando tú vas a esos pequeños sectores y esa señora que tenía un pequeño negocio de repente se da cuenta que tiene más capacidades, pero que les están regalando las herramientas que necesita para ella poder dar ese pequeño paso. O sea que para mí es Totalmente. hermoso. Totalmente. Yo voy a hacer un señalamiento de dos temas que tú mencionaste muy importantes. Primero, desde el amor. Yo creo que la solidaridad, la sororidad, donde tú apoyas incondicionalmente, es muy importante. Y desde el amor, cuando tú te sientes comprometida con lo que haces, lo que sea que tú vayas a hacer, te motiva mucho a hacerlo bien. Entonces, creo que pues, es un mensaje importante para tu audiencia. Como que siento que la trayectoria que hemos seguido en Adopen, todo el equipo de Adopen, ha sido muy seguida por la parte misional, porque nos interesa apoyar especialmente a la mujer, a esa persona más vulnerable. Y cuando tú hablaste de regalo, yo creo que el regalo tal vez nos lo da Dios todos los días, de levantarnos inspiradas, comprometidas, motivadas a seguir adelante. Y yo comentaba en esta mañana en una reunión de equipo que las situaciones de dificultad son oportunidad. Entonces, si lo enfocamos así, podemos crecer más rápido, consolidar mejor nuestros negocios y dejar un mejor futuro para nuestra generación y la de nuestros hijos. Así es. Y sabes qué, cambiando un poquito a la otra acera, me llama la atención que dejaste un trabajo seguro desde tu historia para embarcarte en un proyecto nuevo. Eso puede resultar muy aterrador y me encantaría que nos hables un poquito de cómo tú te sentiste al tomar esa decisión y qué te impulsó a avanzar cada día. Uy, qué interesante. Mira, lo primero es que sí, que todos los proyectos retadores en la vida de cualquier persona tienen que generar un poco de miedo, tienen que generar, porque eso habla de tu responsabilidad, generar un poco de temor para tú verdaderamente embarcarte en algo que sea importante para tu vida, transformador para tu vida. Entonces sí me generó miedo y yo, como te comenté, vengo de estudiar economía y pienso que todos los economistas tienen un gran sueño, o en mi generación, de pertenecer al Banco Central, que es una escuela que te da una formación muy oportuna, muy formal. Y cuando mi mamá me comentó de irme al Banco Adopen, o Adopen ONG en ese momento, ya la institución tenía 10 años trabajando. De los 40 yo debo tener 33 años en la institución. O sea que se había hecho una labor muy importante de crear confianza y de mucho esfuerzo y mucho sacrificio para poder ofrecer con constancia los servicios, porque los recursos, al ser escasos, pues los préstamos se tenían que poner en prioridad. Quien lo necesitara primero, quien hiciera la aplicación primero, entonces a ese era o a esa mujer era que se les respondía primero. Entonces sí, yo contaba hoy que tomé 3 decisiones importantes cuando asumí la responsabilidad de Adopen. Y la primera fue conocer el cliente. O sea, sí, cuando yo tuve contacto con esa cliente, con esa mujer empoderada, pero necesitada y vulnerable, fue como un compromiso importantísimo en mi vida, decir, nosotros podemos mejorar la calidad de vida, brindarle oportunidades, brindarle herramientas para crecer, para consolidar su negocio y para tener esa sostenibilidad en el tiempo. Entonces, mi primer contacto fue con los clientes. Y las clientes especialmente en situaciones vulnerables, salir a conocer qué hacían, cómo lo hacían, qué necesitaban, qué opinión tenían de la institución, qué podíamos mejorar, de manera como muy transparente, muy cercana. Eso abre muchas puertas y te da a ti la oportunidad de entender qué valora la mujer en un servicio de esta naturaleza. Y bueno, la segunda, eh, eh,
decisión fue como llegar a un acuerdo con mi familia, mi esposo, mi hija estaba bebecita y yo decía, bueno, ya hay que generar ingresos. Él es muy emprendedor y tenía negocio, pero yo necesitaba tener un empleo fijo. Pero fue un reto importante, un reto que yo creo que todo lo que uno va a hacer que no despierte y no comprometa toda tu energía, mejor no lo hagas. Si tú entras en una etapa de tu vida donde tengas que tomar una decisión de empleo, de un emprendimiento, me gustó mucho lo que dijiste, de tu microempresa. Nosotros siempre decimos, no es microempresaria, es microempresa, porque lo que es micro es el negocio, no la Exacto. mujer. La mujer es una gran empoderada, una luchadora que desarrolla una gestión productiva y que dependiendo de ese tamaño, pues microempresa, pero es una gran empresaria de la microempresa. Así es. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en sectores vulnerables, es algo que les dejo claro a la que tiene la peluquería, a la señora que cose, a la otra señora que pone tintes o que cuida a los niños de las demás vecinas para que trabajen, porque todo eso se da. Soy una apasionada de estar en los Ay, sectores sí. vulnerables. Y algo que les digo, no, no es el negocito. Es una microempresa porque es una empresa y poco a poco va a ir creciendo porque siempre usan ese disminutivo. Eso que, y también creo mucho en el poder transformador de la palabra. Entonces, si tú lo ves como un negocito, no le vas a dar el carácter de que es una microempresa, que luego vamos a pasar a que sea una mediana empresa y quién sabe hasta dónde Claro. puedes seguir evolucionando. Totalmente, totalmente. Tiene muchísimo poder tu visualizarte con éxito, visualizarte con un compromiso de crecimiento y organizarte para eso. Totalmente. Hablaste de que empezaron con una ONG y justamente es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque la transición de una ONG a un banco regulado también es otro desafío. Y yo quisiera saber cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes encontraron en el camino para esa transición. Mira, yo diría que más que transición fue una creación. Es como si esa ONG diera a luz un hijo que fue el banco. Ok. Y lo creamos, además de que una tendencia mundial de formalizar estas organizaciones con una misión social, por la necesidad de bancarizar a la mujer. Cuando tú como mujer vas a una entidad financiera regulada, supervisada por las autoridades monetarias, tiene mucho más poder, potencia de crecer, de diversificar tu negocio, que si lo coges a un pretamita que te puede descapitalizar o que si lo coges informalmente que no te da cualquier otro tipo de facilidad que tú requieres. Entonces, para nosotros una motivación muy importante de crear desde la fundación, desde la Adopen ASFL, un banco era esa necesidad de bancarizar, no solamente esa inclusión financiera, sino de bancarizar. En la República Dominicana, de acuerdo a las últimas cifras presentadas por la misma superintendencia, Banco Adopen es el tercer banco de mayor bancarización. Primero está el Banco de Reservas, luego el Banco Popular y luego el Banco Adopen. Entonces, para nosotros competir con esos grandes colosos financieros es un desafío permanente. Y ciertamente lo más complejo fue adecuarnos a toda la normativa vigente, adecuarnos a todo lo que requiere en formalidad, en políticas, procedimientos, gobierno corporativo, gestión integral de riesgo, de un banco a una fundación, a una ONG. Muy diferente, inclusive el mismo hecho de tú tener socios, accionistas en una empresa privada como un banco, también corresponde a una serie de cumplimientos importantes. Y creo que eso fue un desafío de aprender y de gestionar. Y lo que hicimos a nivel técnico fue que todo el equipo que ya, el personal que ya gestionaba la ONG y que sabía de microfinanzas, pues fue complementado con un equipo que venía de la banca. Entonces pudimos hacer ese mix que nos apoyó mucho en dar cumplimiento a todo lo que fue en ese momento la nueva ley monetaria y financiera en el 2002. Entonces ese enfoque también fue muy valioso de ofrecer un lugar formalizado a la cliente de menos oportunidades y que pudiera ir al banco y decir, yo tengo mi libreta de ahorro, yo empecé con mi tarjeta de débito, yo tengo una plataforma que puedo transar, que puedo pagar, que puedo gestionar desde mi propia casa, puedo ir en un subagente. Entonces es mucho más amplio el espectro que tú trabajas y que ofrece a una mujer emprendedora vulnerable desde la perspectiva de un banco. Claro que sí, además tiene más oportunidad de seguir generando recursos para seguir agregando y sembrando en esas vidas. Totalmente, definitivamente. Mira, tú has mencionado en otros escenarios, porque yo hice mi tarea, ¡Ay, qué de que yo buena! hice mi tarea, ¿verdad? Has mencionado en otros escenarios que el éxito no solo se mide en números, sino en el impacto humano. Entonces me encantaría que nos cuentes cómo defines el éxito en tu trabajo y en la vida de las mujeres que tú apoyas.
Qué interesante. Ciertamente no se mide en número. Yo creo que nosotros tenemos un indicador muy potente que mide la pobreza multidimensional. Y eso se enfoca no solamente en el componente económico de la pobreza, sino en el componente de la vivienda, en el componente hasta de la alimentación, de la educación, de la salud. Entonces, cuando tú mides esas 7 dimensiones de la pobreza, tú diriges tus esfuerzos a apoyar a que la mujer tenga más oportunidades para salir de esos niveles de pobreza. Entonces, cuando nosotros vemos que una mujer contrata una empleada o un ayudante parcial, ya nosotros sabemos que está fortaleciendo su negocio. Ujú. Entonces, genera un empleo y es un indicador importante para nosotros. Cuando nosotros vemos que una mujer se organiza y gestiona, administra mejor el negocio a través de las mismas capacitaciones que nosotros le damos, también sabemos que esa mujer tiene un futuro más certero para un crecimiento, para una consolidación del negocio. Entonces, cada una de estas actividades que vamos desarrollando para medir que realmente estamos creciendo, estamos apoyando a crecer a esa emprendedora, pues se puede medir en dimensiones de su bienestar, de que la persona también se empodere, también pueda ser una líder en su comunidad, en su familia, un ejemplo para su familia y sus hijos. Entonces, es muy valioso que nosotros podamos darle como ese soporte. No me gusta utilizar el término ayuda, pero esa continuidad de apoyo en herramientas que permitan que esa emprendedora crezca y que esa emprendedora se sienta orgullosa de lo que ha hecho. Yo he logrado, yo he desarrollado, muchas de ellas, mira qué interesante, muchas de las emprendedoras que trabajan con Banco Adopen, su orgullo es su familia. Entonces te dicen, yo logré hacer profesionales a mis hijos. Wow. Y te hablan con tanto orgullo, yo tengo un hijo médico, yo tengo una hija enfermera, o yo tengo una hija administradora de empresa, contable. Entonces, es muy valioso que tú puedas tener inclusive una facilidad como tenemos en Adopen, que es para crédito educativo, que tú mientras estés estudiando solamente tienes que pagar lo que es el interés que genera eso. Cuando ya tú estés trabajando, tú pagas tu interés y tu capital y salda tu deuda. Pero es importante como generar oportunidades que vayan alineadas a las necesidades de ese segmento de la población. Wow, qué hermoso. Tú sabes que aunque se viene trabajando esta parte, que han sido muy intencionales y siempre muy direccionados a las mujeres, la desigualdad de género es un tema complejo, pero está ahí, está sobre el tapete. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la situación de las mujeres con el acceso al crédito en los últimos años, tomando en cuenta esta desigualdad? Sí, mira, interesante que yo pienso que el gran desafío de la mujer a nivel del crédito, del financiamiento, es poder seguir consolidando los negocios para capitalizarlo y poder accesar a fuentes de financiamiento de mayor dimensión. Si tú te fijas en las estadísticas nacionales, la participación de la mujer como gran deudor comercial dentro de esa categoría de la superintendencia de banco es prácticamente nula. Entonces, hay que trabajar en fortalecer esos negocios porque se ha demostrado que muchos de los negocios de las mujeres no pueden reinvertir toda la ganancia en capitalizar esa ganancia porque tiene muchas responsabilidades, tiene las responsabilidades de la casa, de los hijos, de la alimentación, de lo que mencionamos, de la salud. Sí. Entonces, eso distrae un poco sus utilidades. Cuando vemos comparativamente con el hombre, una mujer puede reinvertir de sus beneficios de un 15 a un 20% de lo que se gana en su negocio para seguir creciendo. Sin embargo, el hombre de un 40 a un 50% lo reinvierte en su negocio. Entonces, eso te permite tener una posibilidad de tomar créditos de mayor tamaño, de mayor dimensión, que capitalicen la empresa y desarrollen tu negocio. Entonces, pienso que un gran desafío es apoyar a que la mujer se posicione en el crecimiento económico, en el crecimiento de sus propios negocios. Otro elemento muy, muy relevante es como educación financiera, cómo gestionar tu negocio de la perspectiva que tú tienes que saber que te tienes que sacar tu salario o que te tienes que sacar lo que es tu gasto fijo como un componente de la administración del negocio. O sea, a veces esa confusión entre el componente de lo que genera el negocio y lo que yo voy a ahorrar y lo que yo voy a gastar genera un desafío permanente en la administración de los negocios de las mujeres, porque es muy duro que tú tengas que alimentar a tu hijo y diga, no, eso no corresponde a mi ingreso del negocio, sino que corresponde a yo capitalizar el negocio. Entonces sí pienso que el segundo desafío del posicionamiento de la mujer es gestionar bien la empresa, educarse para eso, prepararse, que ahora también con todo el tema de la comunicación virtual hay tantos cursos, tantos
facilidades que tú puedes tomar virtualmente para ir fortaleciendo ese elemento. Y otro elemento de equidad. Nosotros lo analizamos mucho en Adopen y vemos, por ejemplo, los niveles salariales, de que las mujeres en Adopen tengan iguales condiciones salariales que los hombres, que los montos de los préstamos tengan iguales condiciones y tamaños y dimensiones que los hombres. Entonces, esos sesgos de género son importantes trabajarlos. Si vemos otra vez el Sistema Financiero Nacional, de cada 100 personas que están en una posición de consejo de administración, solo 22 de ellas son mujeres. Y hace pocos años, solo 11. O sea, hace menos de 5 años, ese porcentaje era 11 mujeres por cada 100 personas de consejera o de directora en un consejo de administración en un banco formal. Entonces, creo que esa posición a nivel de liderazgo, de grandes gestiones, debe de orientarse a tener más oportunidades por parte de la mujer. Coincido también contigo y entiendo que tú que has sentado precedentes, estás inspirando a otras que quizás aunque no te conozcan, te ven, saben que existe y bueno, quieren seguir tus pasos también. Pues muchas gracias. Permíteme robarte un segundito para recordarte que Reenfoque Positivo es posible gracias a Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Descubre el paraíso para vivir o invertir en Riverside. Desarrollos Mystic te ofrece desde apartamentos de inversión en Punta Cana hasta villas de lujo en la ciudad. Realza tu belleza con la doctora Emilia Cuello, Medicina Estética. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Vístete elegante en tus celebraciones con Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Bueno, ahora sí podemos continuar después de recordar gracias a quienes nosotros podemos llegar a nuestra hermosa comunidad de Reenfoque Positivo, el podcast. Mira, Mercedes, hay algo muy importante que es mantener la conexión con los clientes. Y me encantaría saber cómo tú manejas la empatía en ese proceso para tú estar conectada con esas mujeres mientras también están gestionando la institución financiera, porque hay una línea muy delgada. Entonces tienes este acercamiento, esta calidez, esta parte humana, pero también hay una parte empresarial, donde aunque existe la empatía, hay que saber cómo no se cruza la línea, cómo se maneja. Así es, bueno, interesantísimo. Mira, nosotros decimos que somos una banca relacional. A veces cuando tú empiezas a hablar de microfinanza, de finanzas productivas responsables, la gente no interpreta claramente y habla, bueno, esto es un préstamo de consumo, un préstamo personal. No, es una banca relacional, donde tenemos que acercarnos al cliente, pero el gran desafío es cómo podemos digitalizar ese cliente, cerrar esa brecha digital y atender desde una perspectiva personal. Nosotros visitamos los negocios de las emprendedoras, valoramos y evaluamos su capacidad productiva para no sobreendeudarlas. Entonces, un componente importante es, para lograr ese acercamiento, es conocer que cada zona del país, cada zona de cada provincia o de la ciudad capital está distribuida en oficiales de negocio, mujeres y hombres que visitan ese negocio y que evalúan la capacidad de pago, la voluntad de pago, la productividad y la necesidad, no solamente económica, sino también de educación y de gestión de esos negocios. Para nosotros, el equipo ya, para mí personalmente y para todo el equipo como directivo de la institución, tiene un compromiso de visitar a los clientes. Entonces, nosotros hacemos estas visitas. Y a mí me motiva mucho. Yo cuando empecé a participar de la Asociación de Bancos, ya cuando se creó el banco, de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito Abancor, yo propuse en la directiva, miren, a mí me gustaría que fuéramos a visitar a una cliente nuestra. Y yo coordino todo y coordino el transporte y hagamos un evento. Y me encantó que tuvo mucha receptividad de la idea. Visitamos una cliente que tenía una escuelita, una pequeña escuela privada en un barrio muy pobre y estaban todos los niños, llenas todas las aulas. Y a la verdad es que impactó mucho a los directivos de esas entidades que la precariedad de la educación, la precariedad de la estructura de una escuela de ese nivel, que está en un barrio pobre, donde la dueña de ese colegio es cliente del Banco Dopen, toma su crédito constantemente y nosotros lo primero que hacemos es tratar de gestionar para ella una buena educación financiera, para que sepa gestionar mejor su colegio. Y para los niños también que puedan entender el concepto del ahorro, que puedan saber que pueden crecer, que pueden, aunque estén en un medio de dificultad, de vulnerabilidad, que puedan tener oportunidad. Entonces, nosotros
tiene que ser como algo, otra vez, como muy misional, que tú mantengas ese contacto con la cliente, que tú mantengas ese propósito de visitarlas periódicamente, de conocer su realidad, porque eso es lo que te va a permitir dar un mejor servicio. Entonces, cualquier negocio de cualquier mujer que quiera crecer tiene que conocer la necesidad de sus clientes. Usted es salonera, ve a ver si la necesidad del segmento que usted está teniendo en ese momento es tinte, porque tal vez la edad es un poco más avanzada y ya la gente, o porque se quiere hacer alguna técnica. Entonces, especialízate en eso, desarrolla esa habilidad para poder ofrecer a tus clientes lo que lo que andan buscando. Porque si no van a buscar otras oportunidades en otros lugares. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer, entender la realidad que vive las empresarias de ese segmento y cómo podemos atenderla. Y creo que sensibilizar a los demás, desarrollar alianzas estratégicas con pares, a través de gremios, puede ser también muy valioso. Sí, mira, y me quedo con lo último de desarrollar alianzas estratégicas. Yo soy una abanderada de las alianzas, de ese ganar, ganar, y sobre todo cuando esas alianzas se tejen con un propósito en común. No hay nada más hermoso Así es. que decir, por ejemplo, en esto mismo, ustedes aportan, tienen la comunidad de mujeres vulnerables. Mi programa lo que busca es nutrir a esas mujeres vulnerables. Ahí puede surgir una alianza muy interesante porque hay un interés en común y para mí que eso, ¿cómo te podría decir? Forma parte de la transformación. Y unidos, aunque suene cliché, somos más fuertes. Así es, Suena totalmente. cliché, pero es verdad. Es la realidad. Si tú vas a una comunidad y visitas a los líderes comunitarios, identifica la iglesia, las asociaciones de madre, de las escuelitas del sector, definitivamente tú vas a ver la participación que tiene la mujer en esa comunidad y cómo uno puede ayudar y cómo uno puede aportar. O sea que lo primero que hacemos es ese acercamiento que es muy valioso porque nos permite identificar las necesidades, las debilidades que podemos convertir en oportunidades. Claro. Y algo muy hermoso que ya tú me dirás si coincides conmigo es el corazón de esas personas. Es el corazón de la doñita que guisa las habichuelas y todavía las vende, porque hay sectores Así es. donde Hay sectores todavía se venden totalmente, nosotros habichuelas así. financiamos. Y cómo te recibe y cómo te guarda el café y cómo te guarda la comidita y cómo te dice, ven que te hago un jugo. Es la manera de ellos mostrar afecto y demostrar gratitud porque verdaderamente valoran que les esté mostrando que hay algo más allá de esa realidad de vulnerabilidad en la que se encuentran. Sí, sí, definitivamente yo creo que no solamente la mujer dominicana, yo creo que la población dominicana tiene ese don de contagiar esa alegría, del optimismo, de sentirse que sí se puede, y eso sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país. Si mantenemos esa actitud y buscamos desarrollar oportunidades, habilidades, sobre todo en los negocios, que te puedan apoyar a tú crecer tu negocio. Como tú dices, el corazón, tú ser solidaria y tener esa cercanía de corazón genuinamente con con el cliente tú como emprendedora, con el cliente nosotros como banco, eh, genera un éxito de verdad más asegurado. Así es. Hay otro aspecto que es la innovación. Esto es esencial en el mundo actual y me gustaría que nos cuentes un poquito qué nuevas tecnologías o enfoques ustedes han implementado en Banco Adopen para mejorar la experiencia de sus clientas. Nosotros tenemos, hay muchas iniciativas interesantes. El desafío de la innovación, la digitalización, la transformación, la gente dice el futuro, no, eso está ya. Estamos tarde, si nuestras instituciones no están enfocadas en esos procesos de transformación, de digitalización, de innovación, estamos tarde y tenemos que replantear el futuro institucional porque tenemos que enfocarnos en darle un servicio más ágil, más seguro, de mejor calidad al cliente. Una cliente que puede transar en un subagente bancario no tiene que llegar a una sucursal que probablemente le quede más lejos. Una cliente que tiene una plataforma en su teléfono donde puede hacer una transferencia bancaria, hacer un pago público, a qué sé yo, a impuestos internos, a la CAS, o sea, al ayuntamiento, cualquier pago que tú quieras hacer, nosotros tenemos una plataforma. Entonces, este tema está muy interiorizado en Adopen para desarrollar esa estrategia de que tú puedas comprar un microseguro que probablemente si tú eres una persona vulnerable no estés pensando en que tú la tienes tan fácil para tener un instrumento que te proteja.
Entonces, o pagar un préstamo también, un subagente, o gestionarte a través de una plataforma de capacitación que la hacemos a través de un proyecto muy interesante que se llama Comunidad Emprendedora Digital, que tiene el objetivo de cerrar esa brecha digital. Porque especialmente las mujeres tienen varias limitaciones en los temas digitales. Lo primero es que si tú ya tienes una población un poco más adulta, el conocimiento es más limitado y el temor de usar cualquier instrumento de manera digital, un teléfono, es más lento, o sea, llega, pero llega un poquito más lento. La segunda limitación es el tipo de conectividad que pueda tener. Cuando tú tienes una persona viviendo en una zona rural, en una zona remota, lejana, entre las montañas, muchas veces, o en la costa, muchas veces es muy difícil tú tener una conectividad más ágil. Entonces, tienes que mostrarle cuáles son las oportunidades de conectividad con el costo. Costo, equipo, conocimiento y conectividad. Entonces, todos esos puntos lo aborda este proyecto de Comunidad Emprendedora Digital. Y otro objetivo importante de esta comunidad es tener una base de capacitación donde tú puedes entrar o sincrónico o asincrónicamente, donde tú quieres capacitarte esta tarde y hay un archivo de curso donde tú dices, bueno, yo no tengo que esperar que me convoquen o no tengo que esperar que un profesor me facilite la plataforma, porque gratuitamente yo me puedo capacitar con esta plataforma que se llama Crece con Adopen. Entonces, por un código de barra, por un código QR, perdón, tú ingresas a la plataforma, te puedes conectar, puedes socializar con un grupo de mujeres que estén en una actividad productiva determinada o en tu misma actividad productiva, porque también el conocimiento horizontal es súper interesante, que las mujeres, como tú mencionaste, que venden habichuelas, que todavía se utiliza en muchos barrios, no compran habichuelas de lata, sino que ablandan las habichuelas y te venden la latica de habichuelas y tú no pierdes tiempo en la casa ablandándola. Entonces, que las mujeres que tienen un mismo oficio puedan intercambiar ideas, qué tú haces, cómo tú la preparas, o las saloneras, o qué sé yo, cualquier tipo de negocio, las mismas colmaderas. Nosotros tenemos un proyecto lindísimo con la Fundación Coca-Cola a nivel internacional, donde capacitamos no solamente en estas habilidades de gestión del negocio, sino en esas habilidades blandas, donde esas charlas que le damos de motivación, de conocimiento de sí misma, de empoderamiento, de ser mujeres determinadas, positivas, organizadas, te ayuda mucho a crecer de manera personal y de manera también profesional e institucional, económica en tu negocio. Así que en esa parte de innovación tenemos el crédito digital, tenemos el expediente digital, tenemos la plataforma Mujer Crece con Adopen, tenemos el app Dopen, tenemos el chat Dopen, donde la gente puede chatear rápidamente con cualquier ejecutivo del banco, y lo que buscamos es esa cercanía. Siempre pensando en que la parte presencial de una u otra forma en este segmento es muy, muy relevante. De alguna u otra forma tenemos que seguirnos acercando a la mujer, conociendo sus necesidades, entendiendo su realidad para transformarla desde el conocimiento. Mira, abrazo mucho eso de la parte presencial, porque la digitalización es muy positiva, ha venido con muchísimas bondades. Por ejemplo, mientras hablabas, yéndome un poquito por las ramas, como digo yo, me recordaba de cuando yo era pequeña, que mi mamá tenía los sábados de diligencias y Ay, nos qué ponía bien. muy bonitas, pero yo era hacer diligencias, que si banco, que si esto, que todo, todo, Sí, apagar la luz, apagar no sé qué, pero ya no hace falta. O sea, tú estás a un clic de poder pagar todas tus facturas y hasta de que te lleguen los alimentos a casa. Así que eso es fenomenal. Pero igual, cuando tienes ese acercamiento personal, más todas estas plataformas donde también se genera comunidad, se está generando y se está impulsando un espíritu colaborativo, el cual es total. muy importante para seguir evolucionando. Sí, sí, nosotros vemos mucho lo que hacen nuestros pares y también socializamos mucho lo que sabemos, porque obviamente todo el mundo va a tener sus momentos de dificultad, pero si tú lo puedes socializar, nosotros somos de los que nos gusta esa solidaridad con el sector bancario, con el sector de instituciones sin fines de lucro, queremos enseñar lo que sabemos y queremos que se pueda multiplicar. Yo siempre digo que si la porción del pastel que le está tocando a Dopen es mejor, porque tenemos un mejor mercado, mejor gestionado para la mujer, para los emprendedores. Esa misma porción va a ser en mejor calidad a nosotros, mejor impacto a la población que atendemos. O sea que definitivamente es un ganar-ganar. Claro que sí. Mercedes, tú tienes una trayectoria, es que ya te lo he dicho varias veces, pero es que es muy, muy vasta. Has tenido muchas vivencias, sobre todo relacionadas al mundo financiero, a todo lo que es la labor social. Y me imagino que te has conectado con personas que también tienen mucho que agregar, que vienen aportando.
Me encantaría que si tú en algún momento has recibido algún consejo que te haya impactado, que te haya marcado la vida y que lo hayas puesto en práctica para seguir creciendo, lo compartes hoy también con nuestra Ay, qué comunidad. interesante, Raquel. Muchos consejos. Mira, las consejeras, las que fundaron Adopen, son mujeres que hoy son octogenarias, en su mayoría. Y esas señoras se reúnen una vez al mes todavía con esa edad. Y cuando empiezan a comentar temas, yo creo que te puedo decir muchos aprendizajes que he tenido de ella. Uno de ellos, piensa en grande. Son mujeres que siempre me han enseñado a pensar en grande. O sea, no te quedes diciendo, bueno, yo me puedo conformar. No, no, no te conformes. Siempre piensa en grande y no te conformes. Otra de ellas me dio otro consejo muy bonito que me dijo, cuando venga un inversionista aquí, aunque tú sepas lo que él te va a decir, aunque tú tengas ya lo que te está ofreciendo, escúchalo y siempre ten las puertas abiertas. Entonces, cuando personas con tanto éxito y con tanta experiencia financiera te dan esos consejos, tú tienes que escucharlo. Y si lo pones en práctica, obviamente tu nivel de éxito está asegurado. O tu nivel de riesgo se minimiza, porque todo en la vida tiene un riesgo. Yo aprendo hasta de las emprendedoras. Las emprendedoras siempre, las clientes que nosotros financiamos, siempre tienen una actitud muy positiva. Entonces, otro tema importante, siempre tenga una actitud positiva, aunque tenga una dificultad, aunque tenga un fracaso y tenga que volver a empezar, tenga una actitud positiva. Cree en ti. Son mujeres que apuestan a ella permanentemente, y eso lo aprendo de ellas. Esa determinación de lograr, de alcanzar, de buscar, de desarrollar, de no cansarse, de ser multifacéticas. Es algo que yo no critico. La gente, ay, pero mira, ¿cómo tú te haces? Yo no critico. El que tiene la capacidad de gestionar varios temas a la vez, multitasking, el famoso multitasking, que lo desarrolle positivamente, por supuesto, que eso no te quite una habilidad de capacidad o de responsabilidad, pero creo que aprendo mucho también de mi cliente, del equipo. Yo llevo una gestión muy abierta, me gusta escuchar al equipo, me gusta que puedan compartirme su experiencia, no solamente positiva, sino la experiencias que han sido de dificultad en la institución. Y nosotros otro tema que hacemos también muy importante es recibir evaluaciones. O sea, nosotros no nos, por ejemplo, ahora terminamos un análisis de clima laboral, hicimos un análisis de clima interno, eso nos fortalece internamente, pero también hicimos un análisis de qué piensa el cliente, qué necesita el cliente, un análisis como de mercado. Justo acabamos de tener un análisis de sesgo de género para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, nos certificamos con la certificación también de género, de equidad de género, del PNUD y del Ministerio de la Mujer. Entonces siempre estamos buscando como estas evaluaciones que nos digan dónde está nuestra oportunidad de mejora. Y una recomendación, respondiendo a tu pregunta, me pregunta, ¿qué consejo? Siempre permanece en ese proceso de crecimiento y de evaluación. Cuando tú te asumes tu responsabilidad de que hay que mejorar cosas, tienes mayor probabilidades de éxito. Claro que sí. Y ese proceso de autoevaluación tiene que surgir desde la humildad, desde saber que yo no soy el error que cometí en ese momento, la metida de pata en buen dominicano. No Sí. soy eso. Soy una humana que por ser humana no hizo las cosas como se correspondían, pero eso me regala la oportunidad de hacerlo diferente ahora y de motivar a otros para que no hagan lo mismo que yo en el futuro. Totalmente. Y mira, mi suegra dice que nadie aprende en cabeza ajena y si no te pide un consejo, no lo dé. Es verdad, hay que vivir la experiencia, cada quien se puede equivocar, pero cuando tú tienes una persona cerca o una amiga que te hace un comentario de una experiencia y tú puedes sacar lo positivo de eso, va a resultar tu experiencia más enriquecedora. Si te pasa a ti, ya tú tienes herramientas, instrumentos que puedes utilizar en un momento cualquiera que te esté presentando una dificultad para seguir adelante. O sea que yo creo que es muy valioso que podamos compartir de manera horizontal esas experiencias positivas y negativas que te ayudan a crecer. Totalmente. Ahora volviendo atrás a tus inicios en el Banco Central y todo lo demás, en un espacio y en una carrera que se decía en ese momento más que ahora de hombres. ¿Cómo tú has podido sobrevivir? ¿Cómo tú has podido perseverar? ¿Cómo lo has hecho? Mira, yo creo que primero lo he hecho mucho por el apoyo de mi familia. O sea, yo siento que mi marido es un hombre muy sensible al desarrollo de la mujer. Pienso que también mi mamá nos ha inculcado mucho el ejemplo. Tú mencionaste de tu mamá, de hacer las diligencias. Mi papá, ambos, yo tuve una bendición que siendo de la edad que tengo, eh, mi papá y mi mamá eran dos profesionales. Y mi papá era médico y mi mamá abogada.
y siempre como que fueron muy exigentes en nuestra preparación y muy exigentes en nuestra responsabilidad. O sea, usted tiene que asumir una responsabilidad. Yo de muy jovencita ya trabajaba y la acompañaba en su diligencia y cuando yo empecé la universidad, empecé a trabajar y entonces mis amigas de la universidad me decían, pero Meki, tú siempre vives como sofocada, llegas huyendo a la clase y casi llega tarde. ¿Y qué es lo que te pasa? Es que yo estoy trabajando. A mí me daba hasta apuro porque las amigas pues decían, y trabajando, pero ¿para qué? O sea, eso no era común, que tú asumieras una responsabilidad de que tenía que tener un horario de trabajo y de ahí salí para una universidad a atender como tu responsabilidad principal de estudiar. Y yo pienso que eso me hizo mucho bien y yo recomiendo siempre a todas las mujeres que si tienen sus hijos jóvenes, después de 18 años, que asuman una responsabilidad de una experiencia laboral. Que a veces nosotras las madres tememos porque, ay, si le va mal y si tiene un fracaso y si le llaman la atención, que viva la experiencia. Que viva la experiencia. Yo creo que eso a mí me fortaleció mucho y me apoyó a mi crecimiento profesional, a entender que mi primer trabajo yo decía que era en IBM y la gente me decía, wow, pero ¿cómo tú conseguiste trabajar en esa empresa internacional? Te estoy hablando hace, todos los años del mundo, en el 80, por ahí. Y después yo le decía, bueno, mira, yo trabajo en la oficina de mi mamá y yo hago IBM. IBM aquí, IBM allí, IBM hace un depósito, IBM paga unos impuestos, IBM ha constituido una compañía. Y yo no era abogada, sin embargo, yo me entregaban todo lo que yo necesitaba hacer y saber registrar una hipoteca para yo ir a un tribunal de tierra, a un registro de título, hacer como todo ese procedimiento. Pero yo tenía una responsabilidad. Entonces yo sabía que tenía que organizarme. Porque cuando yo retornaba a esa oficina, yo tenía que entregar todo lo que había hecho en el día. Ujú. Y después empezar una labor ya de educación, de capacitación en mi tema ya profesional, de economía. Entonces pienso que es muy valioso pues tú asumir y enseñar a tus hijos a asumir esa responsabilidad que nos toca. Totalmente. ¿Sabes que me siento identificada? Porque yo empecé a trabajar siendo menor de edad y tuvo mi mamá que darme el permiso y firmar y todo. Me faltaban Ajá. unos meses para cumplir 16. Mi primer trabajo fue de payasa en un McDonald's. Ay, qué risa, mira qué Y bien. era súper divertido. A mí me encantaba. Pero yo se supone que no tenía que ponerme a trabajar, que estudiar y demás. Y aunque vengo de un sector vulnerable y mi trabajo me permitió aportar en mi casa también, era porque como yo era siempre inquieta, yo quería trabajar, aunque Muy bien, tuviera lo demás. Pero eso ha marcado una diferencia en mi vida porque totalmente. te da esa capacidad de perseverar, de tener responsabilidad, de tener disciplina. Es algo impresionante. O sea, Totalmente, eso totalmente. cambió el curso de mi vida, esa Y mira, la gente experiencia. me pregunta, dice, ay, licenciada, ¿usted qué se levanta tan temprano y se va a trabajar? Y los fines de semana, es como que el horario ya, no, no, si yo tengo que, si un domingo, yo dije, este domingo, como he tenido una semana muy intensa y mañana tengo un compromiso importante de trabajo también, yo dije, el domingo yo no cojo teléfono, yo no miro celulares porque voy a descansar. Entonces también uno tiene que buscar como mujer, como madre, como profesional, un equilibrio en la vida. Y ese Claro. equilibrio, buscar esa oportunidad de, además de compartir en familia y disfrutar esos momentos, también descansar. O sea, yo afano mucho en el trabajo, recomiendo mucho a todas las madres que motiven a sus hijas y a sus hijos a trabajar y asumir responsabilidades muy jóvenes, porque eso te crea una obligación, una disciplina, una conciencia y te garantiza el éxito. Si bien es cierto esa parte, no menos cierto es que hay que generar un equilibrio de vida. Eso sí, el equilibrio es fundamental. Ya nos estamos acercando al final, pero me encantaría que nos cuentes un poquito, mirando hacia el futuro, cuáles son tus sueños y metas para Banco Adopen y para la inclusión financiera en la región. Mira, para Banco Adopen yo creo que nuestro desafío sigue siendo ser más digitales, pero más cercanos, seguir creciendo con el cliente, especialmente con la mujer vulnerable, no perder de vista nuestro componente misional, que es medular, que es la parte más importante que hacemos, el crecimiento con calidad y buena sostenibilidad en el tiempo, dando buenos productos a la mujer, tanto presenciales como sobre todo digitales, pero con ese componente de seguimiento presencial y virtual. Es un desafío. El equipo, seguir consolidando el equipo, es importante que nos sigamos capacitando todos. Me gusta esa capacitación internacional. Yo tengo equipos que permanentemente viajan de un departamento, de otro, ven ejemplos de éxito en otros países y yo apoyo ese proceso de capacitación, tanto local como internacional. O sea que un elemento muy relevante es el proceso de capacitación a nivel de futuro. Mantener, si yo veo un futuro importante en nuestras vidas, un futuro de mayor capacidad, de mayor continuidad, de mayor sostenibilidad y de crecimiento en nuestra capacitación desde la perspectiva institucional. Excelente. Y no puedo dejar de pedirte que le dejes un mensaje a nuestra comunidad, a esas mujeres que están emprendiendo, que están tratando de hacer posible sus sueños profesionales y comerciales.
desde tu experiencia, pues sería genial que puedan recibir ese Uy, yo consejo. creo que me he pasado el programa, Raquel, dando consejos, pero mira, yo diría que nosotras las mujeres somos mucho el ejemplo de nuestra familia, el ejemplo de nuestros hijos, el ejemplo de nuestra comunidad. Así que yo creo que tenemos que seguirnos preparando para tener un rol protagónico en la vida económica, en la vida familiar, social, religiosa de nuestro país. Y una recomendación es nunca perder el ánimo, siempre seguir adelante, aprender de nuestros fracasos y saber reempezar, saber considerar en qué nos equivocamos con humildad, como tú mencionaste, y seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido más que un honor tenerte aquí. Me Gracias llevo a ti. muchísima inspiración, me has nutrido muchísimo con tus experiencias. Ha sido muy ameno este tiempo. Esta Qué es tu bueno. casa, Ay, así que gracias. estamos por aquí a la orden. Muchísimas gracias, Muchísimas Mercedes. gracias. Gracias a ti, de verdad que sí. Un privilegio para mí acompañarte en tu programa de Y bueno, podcast. hemos llegado al final, pero como de costumbre, aquí tenemos nuestras cartas públicas para el alma. Esta carta es para ti, que cada día sientes que en tu interior brotan ideas que te hacen latir tu corazón con fuerza. Te acercas a caminos que anhelas volver a recorrer, pero hay una cadena invisible que te sostiene, un temor implacable que arrasa con toda ilusión, como un viento tempestuoso que arrastra las hojas de un árbol de otoño. Sabes qué es lo que te frena, pero a veces te niegas a aceptarlo. Es miedo, sí, miedo al mal llamado fracaso, miedo a cometer los mismos errores, miedo a darle la razón a quienes te dicen que no lo intentes, porque según ellos te volverás a equivocar y todo te volverá a salir mal. Pero permíteme recordarte algo. Cada error es una lección disfrazada, una oportunidad para aprender y crecer. A veces, el camino se vuelve incierto y te detienes, con temor de dar el siguiente paso. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que cada paso, incluso el más pequeño, te acerca a la claridad? Cada vez que te permites avanzar, aunque sea con dudas, estás construyendo un puente hacia tus sueños. Recuerda que incluso los árboles más altos comenzaron como pequeñas semillas que se abrieron paso a través de la tierra. No te dejes atrapar por la idea de que el camino debe ser perfecto. La vida es un proceso y cada experiencia, buena o mala, te aporta algo valioso. Es natural sentir miedo, pero no dejes que ese miedo te paralice. Permítete sentirlo, reconócelo y sobre todo, sigue adelante a pesar de él. Cada vez que te enfrentes a tus temores, te vuelves un poco más fuerte, un poco más sabio. Así que hoy, a pesar del miedo, a pesar de sentir ese frío, sigue adelante. Mira ese miedo a los ojos y dile que no te va a detener. Da ese primer paso y luego otro, y luego otro, y luego otro más. Porque cada paso te acercará más a la vida que sueñas. Con cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.